Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, la pérdida de un ser querido o de un familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar en la vida. La muerte de un amigo, hermano, hijo, alguno de los padres o de la pareja puede causar un dolor especialmente profundo. Pero si la víctima mortal fuera la pareja, quien era trabajadora o trabajador del sector privado, señalados en el apartado A del artículo 123 constitucional, quien sostenía económicamente o participaba en los gastos de la casa o manutención de los hijos, es doblemente doloroso y preocupante para la viuda o el viudo. La Ley del Seguro Social en su artículo 130 establece que tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. En su segundo párrafo se señala que la misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. Los artículos 64, 65, 84, 127 y 144 de la citada ley, así como el artículo 14 del régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que tendrán derecho a recibir la pensión de viudez el viudo o concubinario siempre y cuando se acredite que se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora, la jubilada o la pensionada. Sin embargo, estas disposiciones establecen una distinción al condicionar el otorgamiento de dicha pensión al viudo o concubinario, además de los requisitos que se establece para la viuda o concubina que acredite la dependencia económica respecto a la trabajadora asegurada fallecida. Pero si el trabajador desea gestionar su pensión al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, deberá acreditar su total incapacidad, misma que será dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del dictamen de beneficiario incapacitado ST6. Esta distinción es discriminatoria y contraviene lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen un régimen en el que prevalece explícitamente los principios de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres. Respecto a este último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que permite la generación de situaciones jurídicas diferenciadas y que su establecimiento está condicionado a que se presenten elementos objetivos que justifiquen su existencia. En este sentido, dado que el artículo 130 y demás disposiciones citadas de la Ley del Seguro Social y el régimen de jubilaciones y pensiones reproducen estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres salgan de los roles tradicionales que se les han impuesto, discriminan directamente a los varones sin que ello encuentre justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis constitucionales aisladas en las que se establece que viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1, párrafos 1 y 3, cuarto, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que excluye al concubinario del derecho a obtener dicha pensión, no obstante que está colocado en igualdad de circunstancias que la viuda o el viudo o la concubina, pues de igual manera aquel integra una familia con la que la asegurada o pensionada, razón por la cual no debe ser tratado de manera desigual o discriminatoria frente a los indicados sujetos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar tales disposiciones legales, determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la ley citada, que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al viudo o concubinario que depende económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada, lo que dio origen a diversas tesis, rubros,
pensión por viudez, el artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola las garantías de igualdad y no discriminación y pensión por viudez. El artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola el artículo 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior y con el objeto de armonizar la ley secundaria en materia de seguridad social que proteja y asegure los derechos de la viuda o viudo, de la concubina o concubinario, para el otorgamiento de la pensión por viudez de la trabajadora o trabajador asegurado, concluye, pensionada diputada. o pensionada, termino, por invalidez conforme a los principios de igualdad y no discriminación con razón de género, de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 65, 84, concluye, 127, diputada. 130 y 144 de la Ley del Seguro Social.